Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la Conciencia. Deseo que tengas buena hora y el vídeo de hoy es una invitación a la toma de conciencia del ser completo que somos. Es una invitación a parar la búsqueda, porque el que busca seguirá buscando. El tema es encontrar, y para encontrarse basta con el simple recuerdo de lo que ya eres, sin necesidad de buscar afuera más allá de tu corazón y de tu mente. Y es que resulta que la llave maestra que abre la conexión con la divinidad está tan cerca que no la vemos y se encuentra escondida en nuestro propio corazón. Es un reconocimiento de la realidad y la verdad de Dios que ya somos. Quien permanece conectado tiene un sentido en su vida, conecta con su misión y se autorrealiza por gracia de Dios. El otro día ya vimos en el vídeo que hablaba de los manuscritos encontrados a lo largo de la tierra y de cómo la oración del Padre Nuestro, por poner un ejemplo, ha sido tergiversado. Y esto tiene una explicación. Pues los manipuladores que quieren dominar el mundo y desean que no seamos seres divinos, hacen su papel, opacando verdades divinas en su propio beneficio y para mantenernos esclavos y perdidos, porque saben que en cuanto nos demos cuenta de nuestro poder interno divino, ya no seremos manipulables, porque si Dios en mí, ¿quién contra mí? Contra mí están los que hacen que busque a un Dios externo en vez de encontrarlo en mi corazón. Dicen que Jesús y María eran judíos, pero pocos textos refieren la secta a la que pertenecían, la secta de los esenios, la de los terapeutas y los sanadores. Según las tradiciones esenias, el primer maestro conocido de la humanidad fue Enoc, fundador de la hermandad esenia, quien enseñó a cómo unir la mente humana con el océano cósmico de pensamiento, infinito y eterno. Luego vino Zaratustra, el sumerio, con sus enseñanzas sobre el Asha, el orden cósmico divino, y después vino Moisés con sus tablas. Otro eslabón fueron las enseñanzas de Buda, quien puso en movimiento la rueda cósmica de la vida. Y por último surgió la hermandad esenia del Mar Muerto, donde creció el árbol esenio de la vida, cuya rama más importante está representada por el esenio Jesús. Fue el último maestro encarnado y por consiguiente el más cercano a nosotros de todos los grandes maestros de la humanidad. La quinta esencia de su revelación está manifestada en el Sermón de la Montaña. ¿Pero por qué es necesario que cada pocos miles de años un gran maestro deba venir a la humanidad? ¿Será porque las enseñanzas de sus predecesores estuvieron incompletas o fueron insuficientes o cambiadas para manipularnos y mantenernos ciegos a la verdad divina que somos? De acuerdo a las tradiciones esenias, cada uno de los grandes maestros de la humanidad nos reveló la verdad completa y absoluta, pues las leyes de la vida y del universo han sido, son y serán siempre las mismas. En casi cada ocasión Jesús enseñaba y resaltaba la ley de la sencillez como una ley natural y espiritual. No hacen falta rezos ni oraciones complicadas, solo conectar con el amor de tu corazón y desde ahí obrar en coherencia con el sentir y el pensar. En Mateo 6 dice: cuando oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles principales para que los demás los vean. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. En cambio tú, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, órale a tu Padre que está en lo secreto. Y entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. Cuando ores, no repites lo mismo una y otra vez, como lo hace la gente de las naciones que cree que será escuchada por usar muchas palabras. No sean como ellos. Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. ¿Y qué decía exactamente Jesús cuando refería que cuando vayas a orar entra en tu cuarto y cierra la puerta? Entrar en el cuarto es entrar en tu interior. Cerrar la puerta es cerrar los ojos para interiorizar, para escuchar el sonido de tu corazón
y el de tu mente, para poder obrar en coherencia con la voluntad divina. Desde el punto de vista esenio, las revelaciones de cada maestro tienen dos aspectos, uno interno o esotérico y otro externo o exotérico. El valor y alcance de la revelación de cada gran maestro no está limitado por él mismo con todo su infinito conocimiento, sino por la capacidad de sus discípulos y seguidores para entender sus enseñanzas. En todas las épocas, los grandes maestros han aportado conocimientos muy completos acerca de las leyes de la vida y del universo. Esta información ha sido transmitida a sus discípulos, los cuales representan una minoría cuya evolución personal les permitió asimilar las enseñanzas de su maestro en su totalidad. Esta es una realidad que aún se mantiene, ya que solo una minoría es capaz de entender los distintos aspectos de la verdad. Es por eso que cada gran maestro hizo sus revelaciones en forma esotérica, para que estas verdades fueran absolutas, multifacéticas, ilimitadas y universales, y al mismo tiempo las hizo de un modo exotérico, adaptado al grado de comprensión de las masas de su época. Esta enseñanza exotérica, de fácil comprensión para las multitudes, llegó a ser el pensamiento de miles de personas, entre quienes fue propaganda, aunque en la expansión de la verdad, una parte de la profundidad de la revelación tuvo que ser sacrificada. La grandeza de cada maestro residía en su habilidad para revelar exactamente lo que las multitudes necesitaban y podían entender y seguir. La adaptación de estas grandes enseñanzas universales a una época en particular es una tarea de primera magnitud. En lo que respecta a la enseñanza esotérica, la genialidad de los grandes maestros de la humanidad fue su habilidad para elegir entre la multitud a los pocos que tenían el necesario nivel de evolución individual para comprender, vivir y practicar las revelaciones verdaderas. Cuando se cita que, viendo a las multitudes, subió a una montaña y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñó diciendo... Estos dos versos usualmente son considerados como poco esenciales y se les toma más como una introducción a los siguientes, como una estructura para la enseñanza. Pero dado que dichos versos son idénticos tanto en los textos oficiales como en los apócrifos, no debería restárseles importancia. Al contrario, deberían ser analizados tanto desde el punto de vista esotérico como exotérico. En estos versos, las palabras multitudes, montaña, o discípulos tienen un gran significado. El Evangelio de los Esenios muestra que los términos multitudes y discípulos se refieren respectivamente a los aspectos exotérico y esotérico de la revelación de Jesús. Cada verso del Sermón de la Montaña debe ser considerado desde esta doble perspectiva. La revelación esotérica es importante por su profundidad y universalidad, mientras que el significado exotérico lo es por los cientos de millones de personas que lo siguen, así como por su rol histórico en la evolución del mundo occidental. La palabra montaña también tiene ambos significados, uno exotérico y otro exotérico. Exotéricamente, esta refiere a una forma material, parte de la naturaleza. Según las tradiciones esenias, es esotéricamente el símbolo de la altura, de la superioridad y del más elevado grado de evolución individual. En las historias de los grandes maestros de la humanidad, el concepto montaña se representa una y otra vez. Así, Zaratustra vivió en lo alto de una montaña en la antigua Simeria, antes de dar a conocer al mundo su revelación. Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos exotéricos para las multitudes y las comunidades esotéricas para los elegidos, ascendiendo más tarde al monte Nebo para desaparecer de la historia. Del mismo modo, Jesús eligió también una montaña para dar a conocer sus revelaciones más importantes. Pero en el texto del Evangelio esenio está claro que su presencia en la montaña, sobre la multitud, tiene un significado. El símbolo de la montaña también significa que Jesús el esenio representa el más alto nivel de evolución individual, como un canal para revelar la verdad absoluta, universal
y eterna. En el segundo verso hay dos palabras importantes, boca y enseñó. En un texto tan importante como el Sermón de la Montaña, el que se mencione en San Mateo y en San Juan, y abriendo su boca les enseñó, diciendo, no es una redundancia. Algunos han dicho que este verso es pleonástico e ilógico, señalando irónicamente que nadie puede decir nada sin abrir su boca y nadie puede enseñar sin decir algo. Toman el texto literalmente, tal cual, sin preocuparse de la naturaleza dual de las revelaciones, de su sentido exotérico y esotérico. En este texto, cada palabra tiene un significado e importancia. De acuerdo a la tradición esenia, un gran maestro siempre hace uso de estos dos significados para transmitir sus revelaciones a sus seguidores. Primero, su voz o palabra y después su pensamiento. El término voz o palabra se repite muchas veces en todos los libros sagrados de la humanidad. La palabra es poder, energía, vibración. Es una de las fuerzas de la vida y del universo, y de acuerdo a las enseñanzas esenias, los grandes maestros utilizaron la palabra o voz para poner en acción el cuerpo emocional de sus seguidores y discípulos. El cuerpo emocional, en la tradición esenia, consiste en la totalidad de los sentimientos del ser, lo que conforma un campo de fuerzas a su alrededor, de la misma forma que un campo magnético se forma alrededor de un polo magnético. El pensamiento, por otro lado, es el poder usado por estos grandes pensadores para poner en acción el cuerpo mental de sus seguidores. Los dos poderosos instrumentos de la voz y el pensamiento han sido repetidamente utilizados a lo largo de la historia universal por todos los grandes maestros de la humanidad para transmitir su revelación al cuerpo emocional y mental de sus discípulos y de la multitud. Es a estos dos poderes a los que se refiere respectivamente la palabra boca y enseñó. La investigación que hizo el Dr. Spencer y expuso en el libro La misteriosa vida de Jesús afirma que Jesús pasó entre los 13 y los 30 años en el Himalaya nepalí estudiando los Vedas y practicando el yoga y la meditación. Cuando en el año 2012 yo misma fui a la India por segunda vez y me aventuré a recorrer las montañas del Himalaya, llegué a una ciudad llamada Leh, donde unos amigos me decían que iban a ir a un pueblo muy cercano donde se decía que allí estuvo viviendo Isha. Es por todos sabidos que la India es tierra de santos, magos y fakires, y las enseñanzas de los fakires, que también provienen de los yogis, instruye para hacer proezas increíbles, como la de parar las constantes vitales y poder ser enterrados durante un mes y luego ser reanimados sin ningún tipo de problema. Mediante todo este tipo de prácticas de yoga, meditación, estudiando los Vedas y estudiando lo que en verdad enseña el yoga, que es unión, porque yoga, la traducción literal es unión. ¿Unión de qué? Del alma individual con el alma universal, el todo, el Dios, la energía creadora, como cada uno quiera llamarlo. Pero no es otra cosa más que eso. Un yogi bien entrenado es capaz de él mismo materializarse en dos lugares al mismo tiempo y también es capaz de materializar cosas de la nada. ¡Oh, milagro! Ahí vino el milagro de los peces y los panes. O cuando aplicó la técnica de los fakires de sacar las constantes vitales de su cuerpo, como le ocurrió en la cruz, y luego pudo ser reanimado y ¡oh, milagro! ¡Ha resucitado! ¡Oh, milagro! Y es que todo esto que enseñaba Jesús no era otra cosa que técnicas que provienen de la India. Nos enseñó a mirar en nuestro corazón, porque solo los puros de corazón entrarán en el reino de los cielos. Sed como niños para entrar en el reino de los cielos. Y por esto mismo es por lo que yo creo que cada cierto tiempo tiene que venir un maestro a recordarle a la gente que tienen que ser como niños. La gente está muy distraída, la gente no sabe escuchar su corazón, solo escuchan sus mentes egoicas que les llevan siempre por el lugar equivocado. Sé que muchos de los que me escuchan en este canal es por el tema de la soberanía y por los compartires que hago también del huerto, pero no escondo otros temas que me mueven lo suficiente como para expresarlos, eso sí, unida a mi corazón como Dios manda. Y aunque a veces parezca algo seria o soberbia,
se dice lo que se tiene que decir, le pese a quien le pese, porque Dios lo manda. Mi postura no surge de un mero impulso para juzgar a los demás, ni de una crítica deportiva vacía. Nace de mi unión con la verdad de mi corazón y mi conciencia actual, sentimientos que brotan desde mi corazón y subo hacia mi chakra corona para que en unión con la luz de Dios, la luz de la mente, la palabra y la voz, se haga lo que se tiene que hacer, le pese a quien le pese, porque me veo en la obligación moral de compartir los sentires divinos para seguir andando en la verdad de lo que es, de lo que soy, porque yo soy y soy. Uno de mis mantras favoritos. Cuando uno cierra los ojos y retorna hacia su interior con la palabra soy, repitiéndola una y otra vez. Si queréis, incluso con la inhalación puedo resonar en mi mente yo, y con la exhalación resueno soy. Yo soy, o simplemente soy. Repite soy, yo soy, para permanecer en el ser y olvidarnos de la mente egoica. El ser es presencia pura, sin necesidad de una mente controladora que estresa. El segundo Yoga Sutra de Patanjali dice Yoga Chitta Vritti Nirodha, que significa el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente, porque cuando estoy unida a la divinidad, a la totalidad, no hay una mente egoica y dividida, hay una mente que obra como mano ejecutora de Dios mismo. ¿Lo creamos o no? Yo no voy a hablar de dogmas, ni voy a imponer cosas a nadie, ni tampoco pretendo descalificar a nadie que haga otras prácticas, pues todos actúan según su nivel de conciencia en cada momento. Yo solo voy a exponer verdades que cada uno puede comprobar por sí mismo mediante la simple práctica. Los resultados que cada uno obtenga son el argumento con peso desde la propia experiencia de por qué digo lo que digo. No es algo en lo que debes creer, es algo que debes practicar diariamente para comprender, pues solo la práctica hace al maestro. ¿Vosotros pensáis que Jesús se iluminó por leer teorías? Se iluminó por sus prácticas, por sus ayunos severos de 40 días para desparasitarse, por sus constantes meditaciones y visualizaciones en unión con la divinidad. Trabajaba con su respiración, visualizaba sus chakras y los preparaba para recibir las bendiciones divinas. Jesús no sería quien fue sin sus prácticas espirituales. También ha sido reportado cómo muchos santos de todas las épocas, cuando conseguían esa unión mística, levitaban del suelo, como San José de Cupertino o Santa Teresa de Ávila y San Lucas de Taumaturgo. También se han pintado a maestros con un halo de luz alrededor de su corona. Encendían su propia luz en la cabeza. Se coronaron, activaron a Dios en ellos, por eso reflejan ese halo de luz alrededor, porque están protegidos por la misma luz divina. Meditaron en el soy, en el yo soy, pero sin el yo, en unión total a Dios y en éxtasis. Si desaparece el yo y te vuelves la mano ejecutora de Dios en acción en esta tierra para que se haga su obra, la cosa es diferente. Por eso Jesús decía, yo y mi Padre somos uno, porque no tenía deseos personales, solo fluía con lo que sentía en su corazón en cada momento, sin apegos ni pretensiones, pero con la fe y la confianza de que es Dios mismo en acción en esta tierra. Con la práctica profunda del soy, cada uno verá y comprenderá por sí mismo cómo ejercer su conciencia divina, para así avanzar hacia una espiritualidad honesta y responsable, sin necesidad de templos ni de líderes espirituales. Digamos que es un tú mismo con tu mecanismo, y sustentados por la reflexión y autoindagación, porque muchas de las propuestas religiosas actuales, lejos de aportar auténtico crecimiento y conexión espiritual, perpetúan la debilidad interna, porque es dependiente de lo externo, debilitan la conciencia crítica y, en final, el progreso humano.
Ser conscientes de que todos somos e interactuamos de dos maneras, por carácter o por aprendizajes. Por los aprendizajes es que uno define su personalidad y cómo te defines viene dado por estos aprendizajes. También lo que consideras bueno o malo viene dado por estos aprendizajes. Por poner un ejemplo, podemos decir, este es un mal educado por eructar en la mesa. Y sin embargo, si estuviéramos en Marruecos, la mujer de la casa se sentiría muy satisfecha si un invitado eructa en la mesa, porque para ellos es señal de que has comido muy bien y muy a gusto. Entonces, estamos muy influenciados por los aprendizajes de nuestras respectivas culturas. Y luego, por otro lado, está el carácter. El carácter es algo que le viene dado al ser, digamos que por gracia divina. No es algo que se aprenda, es algo que viene intrínseco con cada ser. La parte aprendida es muy cuestionable, porque si vivieras en otra cultura te definirías de otra forma totalmente diferente. Y en verdad somos mucho más que unas definiciones dadas por los aprendizajes que hemos vivido. La realidad es que ya somos nuestro ser, más allá de las definiciones. Porque si hacemos un trabajo interno, también somos capaces de percibirnos de forma diferente. Y de repente puedo decir, yo soy, no sé, X. Y el año siguiente dices, yo soy, no sé, Y. Entonces, ¿quién soy? ¿X o soy Y? ¿Por qué un año soy una cosa y al siguiente soy otra diferente? Sin ver que lo que somos es nuestro ser puro y verdadero que está más allá de las definiciones, porque simplemente es y se expresa tal cual siente en cada momento, sin ni siquiera pensar en si soy así o asá, porque simplemente eres existencia, espíritu eterno manifestado aquí y ahora, brazo ejecutor de Dios en la tierra. Debajo de la idea de nuestro yo y todas las conjeturas y cálculos mentales que hacemos acerca de quiénes somos provenientes de lo aprendido, existe un yo puro en esencia, el ser. El soy, un yo que nace de la propia conciencia, de la propia experiencia, un yo que tenemos todos los seres sintientes de esta tierra, un ser con conciencia de uno mismo, con un carácter diferente en cada uno, pero todos somos presencia manifestada aquí y ahora. Y de lo que no cabe duda es que yo soy, tú eres, todos somos en nuestro ser. ¿Y qué es la afirmación de yo soy? Es Dios en ti, porque Dios es presencia. Siempre que percibes tu yo, es en el presente. No puedes percibir un yo situado en el futuro, porque no sabes en un futuro qué pensamientos vas a tener o qué influencias, cómo te vas a comportar. Siempre que percibes tu yo, es en el presente. Eres verdad y realidad aquí y ahora. Lo que no eres son las pajas mentales que se hace la gente acerca de un Dios externo, un Dios que está allí pero no está aquí. Cuando nosotros somos la expresión misma de Dios en formato carne y hueso, y los que se saben conectados a Él, o llamémoslo ello, porque abarca tanto que en muchas tradiciones le llaman el innombrable. Los que estén en ese punto de trabajo espiritual para seguir conectados a quienes son en esencia pura con el ser divino, somos los que hacemos su obra en esta tierra, y los que no están conectados a Él quedan a merced de parásitos astrales movidos por el maligno para hacer las obras del maligno en esta tierra. Aunque muchas veces no es que estemos unidos al maligno, simplemente nos pierde la falta de coherencia y después van las crisis de identidad derivadas de fricciones en la vida, pero gracias a esa incoherencia es que nos damos cuenta de que algo no anda bien y sentimos corazonadas para poder rectificar a tiempo. Nosotros somos esa chispa divina que debemos recordar para retornar a la obra original. Tenemos inscrito en cada una de las células de nuestro cuerpo cómo es el reino natural dado en origen, y por eso sentimos incoherencia cuando no obramos como Dios manda, cuando no somos coherentes con lo que sentimos. ¿Y cómo sabemos que algo no anda bien? Pues porque tenemos
esa sensación de que hay algo incompleto o de que nos contradecimos con la verdad de nuestro corazón, esa sensación de que estamos aquí para algo más y que cuando esto puedo verlo e incluso me molesta, ahí es cuando se da la crisis espiritual o lo que le llaman crisis de identidad. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar en el que siento que en verdad no debería de estar y mi carácter y mi empuje divino me lleva hacia otro lado, pero mi ego no me deja verlo. Y ahí vienen las crisis. Por eso es fundamental retornar a la conciencia de que esa chispa divina está en nosotros y no es algo que haya allí afuera y le tengo que suplicar. Es un yo soy Él. Y como decía Jesús, el Padre y yo somos uno, que es lo que aprendió Jesús en sus años perdidos en la India cuando estudió el yoga. Yoga, que ya hemos dicho que significa unión, unión a lo infinito, al alma universal. Y aunque han querido desvirtuar estas técnicas dándoles mala propaganda, el yoga ante todo es una técnica para que el ser individual que percibimos permanezca unido con el ser universal o Dios o existencia o como cada uno lo quiera llamar. El yoga no son creencias, es una experiencia de unirte con lo absoluto, o más que unirte, no separarte de lo que siempre fuiste, y solo cuando permaneces unido a Él y dejas tu ego a un lado, obramos en nombre de Dios. La gran mentira de todos los tiempos es decir que Dios es algo externo. Ese es el falso Dios, el demiurgo, la trampa que plantean todas las religiones de este mundo. Así que no, Dios no es un elemento externo, es su propia consciencia de ser. Por eso cuando tú te unes a tu ser, a tu soy, a tu yo soy y tomas conciencia de ti mismo, ahí te recreas en tu mente creadora unida a la divinidad. Y tal y como Dios es poderoso, nosotros también lo somos cuando tomamos conciencia de nuestro ser y nos recreamos con nuestra mente creadora. Y no hablo de una mente estresada, hablo de la mente que es como un niño, puro de corazón y sin egocentrismos, pero sabiendo su misión, con objetivos claros y divinos que no nacen del egoísmo, sino de la actitud adecuada que te llevan a la consecución de objetivos que vienen directamente de un dictado divino. Y esto no es algo que se dé porque sí, requiere de prácticas para desarrollarlo y retroalimentar esa conexión divina que siempre estuvo ahí, pero muchos han olvidado. Pero para que Dios se exprese a través nuestro, debemos de recordar nuestra propia divinidad. Por eso inventaron religiones, porque quieren que te religues a un Dios externo, quieren que te unas al demiurgo, al Dios inventado. ¿Y por qué quieren hacer tal cosa? Porque olvidaron que ellos ya son una parte de Dios expresándose en esta tierra. Les falta despertar de ese sueño inducido por intereses eclesiásticos para no permitir que se desarrolle el hombre divino coronado, porque un hombre divino no es tan fácil de controlar ni de domesticar. Cuando uno se da cuenta de que la experiencia que está viviendo en esta tierra tiene un potencial mayor que uno mismo o que el mundo que le rodea y sentimos plenamente en el corazón esa unión en amor, se llena con gratitud todos nuestros cuerpos, el físico, el mental, el emocional, espiritual, y como en un éxtasis te eleva hacia otros cielos. Y de repente nos damos cuenta que no hemos nacido ni moriremos nunca, porque nuestro espíritu es eterno y estamos aquí desde siempre. Es un viaje al ser divino infinito y esto es lo único verdadero. Y que lo que vivo en este cuerpo versión 2025 es algo pasajero. Cuando la Tierra sea devuelta al orden original y real de las cosas que se rigen por leyes divinas, va a reingresar el ser en su ser, más allá de opiniones o aprendizajes, bien conectados al ser que en esencia somos, porque yo soy. De esto no hay duda, y la materia
obedecerá en armonía. Es un proceso de reconocimiento de tu divinidad en el ser. Y es a través de nuestros ojos, a través de la historia que cada uno se cuenta, a través de nuestras luces y sombras, a través de nuestra forma egoica de cómo se ha de conectar con la forma sagrada original, porque de ahí venimos y solo tenemos que relajarnos y recordar. No hay que hacer ningún curso ni pajas mentales, solo tenemos que relajarnos en lo que ya somos, siendo conscientes de que impulsamos un cambio interno divino. A veces hay que ser destructor para ser divino, porque la verdad a veces duele, a veces no es amable. Jesús echó de muy malas maneras a los mercaderes del templo, no fue nada amable con ellos, porque el Dios que habita en él le hizo actuar de esa manera para sacudir las conciencias de la gente. Nuestra labor es elevar esta tierra al nivel en el que debe estar, porque Dios lo manda. Es nuestra labor. Formamos parte de una danza divina de la que no somos conscientes al 100%. Que este mundo sea más o menos verdadero forma parte de la experiencia en expansión del deseo divino, y tú eres el que elige desde su libre albedrío si andar en la verdad, en lo verdadero, o en lo falso, oscuro y ficticio, que se olvida de sí mismo por todo lo aprendido, anestesiado por sus palabras y pensamientos egoicos, en vez de ir con tu esencia del ser verdadero y real. Cada vez que patrones inconscientes y automáticos toman el control de nuestra vida y reaccionamos desde ahí, con esa energía densa que tira para abajo, la misma que te hace postergar algo de lo que sientes la llamada en tu ser, pero no le haces caso, tal vez por miedos, pero ahí entras en incoherencia. El miedo paraliza y te hundes en la queja y en las excusas de por qué no haces lo que sabes que tienes que hacer. Sientes el llamado de tu corazón, pero lo ignoras. Cada vez que te permites olvidarte de tu labor divina en esta tierra, cada vez que te permites no alimentar al Gran Espíritu, cada vez que no tomas acción en esta materia que vivimos y te paralizas y dejas de ir hacia donde sientes que tienes que estar acorde a tu espíritu y a tu ser más puro y esencial en unión con Dios, estás eligiendo morir. Eliges la muerte en vida, porque la inacción te entierra. Pero una vez descubres esa desconexión de tu espíritu y renaces, vuelves a la presencia del ser con un corazón de niño, puro. Cuando tomamos conciencia de nuestro ser, que ya somos, espíritu puro divino, ya desde antes de venir a este mundo, es como una resurrección. Vuelves a la vida, a una vida divina, porque te sabes en unión con Él. Cuando decidimos cada paso que damos en la vida y lo elegimos tomando conciencia de que somos ese Dios soñándonos, estamos renaciendo a una vida donde traemos el cielo a la tierra. Vivir desde la fuente te asciende al infinito sin los oscuros pensamientos de la muerte, porque quien se sabe infinito ya no le teme, simplemente hace lo que tiene que hacer y toma acción aunque la vida se le vaya en ello. Y para generar un cambio real en esta tierra, hay que perder ese miedo, porque son tiempos intensos, muchos cambios internos. Nuestro espíritu lo demanda y lo interesante es tener claro un objetivo, un camino con foco que nos sirva para caminar sobre esta tierra a la que Dios nos ha traído y sentir internamente que es acorde con nuestro sentir y con nuestro ser real y que no. Es un proceso interno para quitar lo que no es, lo aprendido, y dejar que se exprese lo que eres en tu ser más puro, la divinidad en ti. Que esa chispa divina te sirva para dar pasos en las tinieblas que a veces se presentan. En los momentos difíciles recuerda que esa chispa es la fe que mueve montañas, pero sin la chispa divina nada se mueve y seguiremos en la inercia, en la inacción, en la muerte en vida. Activa tu chispa, tu pequeña luz divina que arde en lo eterno. Todos los meditadores lo llaman presencia y otros le llaman Dios. Hay muchos meditadores que buscan liberarse, despertar, iluminarse, trascender, pero ¿quién quiere hacer tal cosa? ¿Ese que busca afuera? ¿Ese es el mismo que crea la ilusión
de la que quiere salir. Todo su esfuerzo y toda su práctica de oración a un Dios externo solo refuerza la idea de un yo separado. Pero si miras de frente al buscador, sin pensar, sin huir, sin intentar, algo ocurre, el buscador desaparece y en ese instante lo único que queda es lo que siempre estuvo ahí. Tu ser puro e inmortal, más allá de tu mente separada, en unión con todo lo que es, en presencia verdadera. No hay nada que alcanzar, porque ya eres todo eso que buscas. Abandona la búsqueda y sé honesto contigo para reencontrarte. Así que la propuesta bien definida del vídeo de hoy es conectar al yo soy, conectar al soy. Te recomiendo que hagas tus prácticas de meditación simplemente cerrando los ojos y dite a ti mismo, soy, yo soy, porque eso que eres, a base de reconocerlo, es lo que terminará expresándose en unión a la divinidad. Y cuando consigas la autodisciplina, habrás logrado la libertad real.